Saludos y buenos días, ¿qué tal estáis todos? Bienvenidos a este viernes 4 de junio 2021, son las 8, hora menos en las Islas Canarias. Se terminan los primeros 4 días del mes de junio, aunque todavía está este viernes, lo estamos empezando. Pero una primera semana de este mes variada, porque el lunes fue 31 de mayo, pero esta semana variada del mes de junio, otra semana se nos va, deprisa, sin detenerse. El tiempo pasa rápido, el tiempo no se detiene. Se acerca otro fin de semana para descansar, para estar con la familia. Los que tengáis que trabajar, mucho ánimo. Los que podéis descansar, aprovecharlo. Aprovechar también a estar con vuestras familias, con vuestros hijos. Tiempos de calidad. Cuando estábamos encerrados en casa, lo podíamos hacer. Podíamos estar todos juntos. Ahora que volvemos a la rutina de trabajo, quizás no estás mucho tiempo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Quizás has perdido un poquito la comunicación con algunos seres queridos, con algunos familiares, porque no sabías cómo estaban y antes, cuando estábamos encerrados, pues aprovechaba y les escribías o hacías videollamadas. Ya con la vuelta al trabajo a lo mejor no lo has hecho. Pues mira, este fin de semana es un buen momento para retomar comunicación con tus familiares, con esos seres queridos, con tus amigos. Este fin de semana puedes aprovechar a mandar un mensaje de ánimo a alguna persona que está pasando por un mal momento. Este fin de semana puedes aprovechar a buscar más de Dios, a hacer tu estudio bíblico, a hacer devocionales, a incluso hacer otras tareas que antes en la pandemia, cuando estábamos encerrados, solías hacer y ahora ya por causa del trabajo no puedes hacerlo. Que este fin de semana sea de desconexión total del trabajo. No te lleves el trabajo a casa. El trabajo en el trabajo, en casa, a disfrutar de la familia, a disfrutar de esos tiempos con tus hijos, que seguramente te echan de menos. Juega con ellos, escribe con ellos, estudia con ellos, busca a Dios con ellos. Busca de nuevo la presencia de Dios con tu esposa, con tu esposo, juntos, en unidad. Que este fin de semana sea especial para ti. Buenos días con alegría. Vengo a darte mi canción, a darte toda alabanza, toda gloria y honor, que toda rodilla se doble ante el hombre sin igual, que toda nación te cante en alta voz. En alta voz, tú eres santo, digno de suprema adoración. Hoy te entrego mi vida llena de gratitud. Tú eres santo. Darte mi canción, a darte toda alabanza, toda gloria y honor, que toda rodilla se doble ante el nombre sin igual, que toda nación te cante en alta voz.
Atención a este número de teléfono, 663-700-989. Es el de las víctimas de adoctrinamiento de género en las aulas. El teléfono del PIN parental. Iniciativa de Hazte Oír. Funciona 24 horas, 7 días a la semana. Denuncia tu caso, protege a tus hijos. Te contestaremos lo antes posible y te ayudaremos. Apúntalo ya. 663-700-989. Has escuchado Vengo a darte gloria. Es el sencillo musical que presenta Jairo Torres. Es el tema musical que hemos escogido para iniciar este magazine de amigos. Sí, hoy viernes. Se acerca el fin de semana, tú lo sabes, yo lo sé, el cuerpo también. Buenos días a todos con alegría. Bienvenidos a la programación de Radio Solidaria. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo acabáis vuestra semana? ¿Lo hacéis en victoria o lo hacéis cargados, derrotados, cansados? Ha sido una semana larga, ¿verdad? Y ha sido una semana variada porque hemos tenido altas temperaturas, pero de repente se acerca el fin de semana y otra vez bajan las temperaturas, vuelven las lluvias. Eso es lo que tendremos mañana sábado. Tormentas y lluvias en gran parte del país. Tengo a compañeros que estos días han estado con dolor de cabeza por ese cambio de temperatura. De pasar a 30 grados a 24, incluso a 16 grados. Eso es un cambio de temperatura drástico, ¿verdad? ¿Eres de esas personas que cuando hay cambios de temperaturas te duele la cabeza? Prepárate porque este fin de semana también vamos a notar ese cambio de temperaturas. Ve tomándote ya algún medicamento, algo que te alivie ese posible dolor de cabeza, pero ya te lo anunciamos. En este viernes las máximas podrían llegar a los 35 grados. Esto es en el sur de la península. Pero es que mañana sábado esas temperaturas pueden bajar bastante. Saca tu paraguas de nuevo y si coges el vehículo, precaución en las carreteras. Escucharemos a Sofía Negrín en unos minutos en el espacio de noticias. Ella nos va a presentar la previsión del tiempo para este viernes, también para el fin de semana. ¿Qué nos espera? Sabemos que mañana hay lluvias, ¿verdad? Mañana hay tormentas, pero ¿qué nos espera este viernes y durante todo el fin de semana? Porque a lo mejor en Madrid llueve, mañana sábado, pero a lo mejor en Barcelona o en las Islas Baleares no llueve, hace un día soleado. En unos minutos, Sofía Negrín nos saca de dudas. En unos minutos vamos a compartir contigo una reflexión. A través del canal de YouTube, varios espectadores quieren que hablemos sobre el dragón, las bestias y la iglesia. Nos centraremos en ese capítulo 13 de Apocalipsis. Va a ser unos minutitos. Quiero mandar 2 saludos a 2 oyentes que nos escuchan desde las Islas Baleares, desde Palma de Mallorca. Muy buenos días, José L., para todo el equipo de Radio Solidaria, que hacen una muy buena labor. Bendiciones. Este es el mensaje que nos envía César. A tu servicio, compañero. Gracias por la compañía. Saludos para tu esposa y para tus hijas. Desde Palma de Mallorca, César Zambrano. También allí, Marco Riquelme participa con nosotros. Buenos días, hermanos, sean bendecidos. Feliz viernes desde Mallorca. Saludos a mi esposa Elena y a mis hijos Jonas y Benjamín. Soy agradecido de Dios por cada momento de mi vida. Gloria a Dios, Marco. Lo que veníamos diciendo al inicio del programa, tiempo de calidad con la familia, altar familiar. ¿Cuántas veces hemos querido disfrutar unos minutos con nuestros hijos y por causa del trabajo, ¿verdad?, no lo hemos hecho? O incluso cuando estás en pleno trabajo, te viene a la mente lo que puedes hacer este fin de semana con tu esposa, con tus hijos, ¿verdad? Imaginas, quiero jugar con ellos, quiero pasar un tiempo con ellos, quiero ver una película con ellos, quiero dar un paseo con ellos. Luego llega el momento del fin de semana, llega el momento de todo lo que has imaginado y a lo mejor por cansancio físico, psicológico no lo hacemos. Que ese no sea tu caso. Aprovecha estos tiempos, a lo mejor ya luego no los puedes recuperar. Consejo del día: tiempo de calidad con tu familia. Tiempo de calidad con esos seres queridos que tienes que a lo mejor no ves en muchos años porque están en otros países, en otras ciudades. Preocúpate por ellos, escríbeles, llámales por teléfono, haz una videollamada.
No nos cansaremos de decir que siempre queremos predicar el Evangelio a toda criatura. Estamos dispuestos a que el Señor nos lleve a las naciones, pero no queremos predicar el Evangelio a nuestros vecinos. El Evangelio se empieza primero en el hogar. Esposa, esposo, hijos, tíos, primos, abuelos. Predica primero a ellos el Evangelio. Después a tus vecinos. Y después donde el Señor te lleve. Pero si quieres ir a las naciones y no estás dispuesto a predicar a tus vecinos, poco vas a llegar a las naciones. Primero en el hogar, después en tu vecindario, en tu barrio. Vamos a escuchar un tema musical de Jesús Adrián Romero, El brillo de mis ojos. Te invitamos a que participes con nosotros si quieres mandar saludos, como ha hecho César y Marco. El WhatsApp es el siguiente, 607-824-824. También nos puedes escribir a Telegram. El mismo número de teléfono también te vale. Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Solo tú. Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir. Si es que quiero vivir otra vez, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Eres el dueño de mi vida, eres mi paz, el que completa cada sueño, cada plan. Si me faltara soy un barco sin timón, son tus palabras mi compás, mi dirección, solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me restaura otra vez. El que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir. Si es que quiero vivir otra vez. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir. Si es que quiero vivir otra vez, solo tú, solo tú, solo tú. Solo tú. Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria.
Os damos la bienvenida a este espacio de reflexión. Estamos contentos de poder compartir con vosotros estos momentos de reflexión, momentos de estudios bíblicos, momentos de personajes que encontramos en la Biblia. Hay muchos oyentes y espectadores en YouTube que siempre nos aconsejan, que nos dan palabra de ánimo, que nos animan a continuar hacia adelante, sabiendo que el trabajo que estamos haciendo en el Señor no es en vano. Obviamente que también hay otros críticos. Y aceptamos la crítica. Aceptamos que en momentos nos podamos equivocar. Lo que no vamos a aceptar, obviamente, es que insulten nuestras creencias. No hay nada peor que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y así hay gente. En cualquier vídeo que se suba en YouTube o en cualquier otra red social, siempre vas a encontrar detractores, siempre vas a encontrar personas opuestas a lo que estás compartiendo. Y con esto no me quiero referir a nadie en concreto, pero hay personas así, que si no vas acorde a lo que ellos dicen, si no estás a favor de sus puntos de vista, ellos critican. Igual que nosotros muchas veces. Queremos tener siempre la razón. Somos así por naturaleza. Por eso este mensaje va para todos, en especial. Es un mensaje duro, es un mensaje a veces complicado. Yo en varias ocasiones ya te he mencionado que compartir del Apocalipsis es difícil. Cuando se nos comparte el Apocalipsis quizás entendamos bien el mensaje a las 7 iglesias, pero ya está. Cuando se nos empiezan a compartir sobre el dragón, las bestias, la iglesia, el anticristo, la venida del Señor, los ángeles, los sellos, las copas, como que eso ya no nos gusta, ¿verdad? Omitimos esos pasajes. Nos dan como miedo. El libro de Apocalipsis nos muestra cómo todos estamos inmersos en una guerra espiritual de alcances universales. Esta guerra espiritual no se da entre dos fuerzas iguales, sino entre el Dios Todopoderoso y Soberano y aquellos que se han rebelado contra su voluntad. El libro de Apocalipsis fue escrito originalmente para las 7 iglesias que aparecen al comienzo del libro. Puedes leerlo, Apocalipsis capítulo 1. Son mencionadas de nuevo al final, en el capítulo 22, verso 16. Es decir, contiene verdades que fueron relevantes para aquellos en su tiempo y lugar, y al ser palabra de Dios, también nos alcanzan a nosotros aquí y ahora. En este libro el Señor da consuelo a una iglesia perseguida. Muestra a través de símbolos, imágenes, figuras, cómo Él va a vencer sobre todos sus enemigos. Nos habla de un Dios que tiene dominio absoluto sobre toda nación, sobre todo gobierno. Dirige la historia hacia un fin seguro. Ese fin seguro es la manifestación del glorioso reino de Cristo sobre toda la creación. El libro entonces relata lo que ocurre en los últimos tiempos. En la Biblia no se refiere a un futuro lejano, sino al lapso que va desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Y este relato no lo hace de forma cronológica, sino contando varias veces los mismos acontecimientos, pero desde distintos puntos de vista y con distintos énfasis cada vez. Te invito a que leas Apocalipsis capítulo 13, ahí es donde nos queremos detener. En cuanto al contexto de este pasaje, el capítulo anterior muestra cómo la enemistad predicha en el libro de Génesis entre la mujer y el dragón, es decir, la serpiente, llegó a su punto máximo. Satanás mostraba todo su odio contra la mujer, que es el pueblo de Dios, y contra el hijo de esta, que es Jesús. Esta furia es inmensa. Sus planes son terribles, pero todos ataques del enemigo fueron frustrados. Como no pudo derrotar a Cristo, sino que fue expulsado del cielo por él, el dragón ahora vuelca todo su odio contra la iglesia. Sin embargo, el Señor la protege. El Señor sustenta a la iglesia. En el capítulo 13 se nos muestra una explicación más detallada de la obra de este dragón en el mundo, es decir, en todos aquellos seres humanos que no han creído en Cristo, y cómo a través de sus ayudantes, la bestia, el falso profeta, logra ejercer un gobierno sobre los no creyentes, persiguiendo a la iglesia de Cristo y haciendo todo lo posible por usurpar su trono. Satanás siempre actúa igual.
quiso el trono de Dios, por eso se rebeló con una tercera parte de los ángeles. Y si tú analizas el Antiguo y el Nuevo Testamento, siempre quiere usurpar el trono. Siempre verás a personajes que quieren el trono que no les corresponde. Adonías, por ejemplo, quería el trono de David su padre. Y David, por parte del profeta, unge a su hijo a Salomón como rey. Tenemos también el caso de Absalón, también hijo de David, quería el trono. Así en muchos casos. El enemigo siempre actúa igual. Quiere el trono de nuestro corazón. Ese trono que, si somos discípulos de Cristo, le pertenece a Dios. Vamos a hablar de la bestia. Vamos a hablar del dragón. Vamos a hablar de la iglesia. En primer lugar, la bestia. Si analizas del versículo 1 al versículo 10 del capítulo 13, se nos habla de la violencia del mal. Si revisas otras traducciones, verás que el que está parado sobre la arena del mar es el dragón. Hace referencia directa al capítulo anterior. Y Satanás está en la arena, como en la división entre el mar y la tierra. Desde allí invoca sus dos instrumentos que usará para perseguir a la iglesia. Intentará usurpar el trono de Dios. El primero sale del mar, que es la bestia, y el otro surge desde la tierra, que es el falso profeta. La primera bestia, entonces, surge desde el mar, que según este mismo libro significan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis capítulo 17, verso 15. Entonces la bestia no es una clase distinta de ser, no es un ángel disfrazado de hombre o algo por el estilo. La bestia es propiamente humana, es la expresión máxima de rebelión a Dios y de orgullo. Es el hombre aliándose con Satanás, es el producto de la obediencia de Adán y Eva a la serpiente. Es el máximo exponente del pecado en el ser humano. Por eso también se le llama el hombre del pecado. Según de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. La apariencia de esta bestia es similar a del dragón. Las 7 cabezas representan un frente unido de autoridad que arremeten contra el Señor y su pueblo. Y los 10 cuernos nos dicen que actúan con pleno poder en su gobierno. Las cabezas y los cuernos, es decir, la autoridad y el poder, son los mismos de Satanás, quien detrás de otra bestia, ya que usa los gobiernos humanos y a los poderes de este mundo para llevar a cabo su plan, estamos hablando de una fuerza imponente que no se debe menospreciar. Todo dirigido por Satanás. Además tenía sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y esto nos da la idea del eslogan de un gobierno. Esta es una idea muy antigua. Ya lo observábamos en los Césares de Roma. Por ejemplo, en la Revolución Francesa se usó el eslogan «Sin Dios ni maestro». La característica de este gobierno entonces es la irreverencia, la insolencia contra Dios. La blasfemia es una característica del hombre no redimido. Romanos capítulo 3, versos 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. La bestia lleva esa característica natural del hombre pecador y lo lleva a su grado máximo. Por otra parte, la descripción que se hace de esta bestia nos lleva al libro de Daniel, capítulo 7. Allí se presentan a 4 bestias. La última de ellas es un reino maligno que va a dominar sobre la tierra con gran poder. Juan resume estas 4 bestias en una sola. Esa bestia es la máxima expresión de la maldad humana. Es el máximo exponente del poder y el dominio del hombre sobre otros hombres. El leopardo representa la rapidez, la eficiencia mortífera para capturar a la presa. El oso representa el poder para destrozar, la fuerza enorme del golpe con sus garras que destruye a su presa. La boca del león nos habla de la crueldad, de la brutalidad de esta bestia. Ella entonces es una combinación de habilidad, eficiencia mortal, poder destructivo, crueldad, brutalidad. Así es este gobierno del mal. Y yo soy de los que piensan que los animales son naciones. ¿El leopardo dónde está? En el continente africano. No verás un leopardo en Europa, ni en América Latina. Su hábitat natural es África. El oso, ¿a qué nación la podríamos representar? A Rusia. El león, Reino Unido. El águila,
Estados Unidos. Si te das cuenta, son símbolos de estas naciones. Es mi opinión. A lo mejor tú piensas diferente, pero yo pienso que los animales tienen una referencia a naciones. Además, esta bestia goza de toda la complacencia del dragón, quien le da su poder, le da el trono, le da autoridad. Debemos tener claro que Satanás intenta no solo imitar, sino parodiar al Señor. Es una imitación burlesca de lo que dice Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y eso es lo que quiere Satanás. Tal como el Padre da esta autoridad al Hijo, el dragón da autoridad a la bestia. Así vemos a la llamada Trinidad diabólica, dragón, bestia, falso profeta. Es una parodia de la Santa Trinidad. ¿Sí o no? Entonces el diablo tiene cierta autoridad y dominio. Está limitado, es solo aparente por un tiempo, pero no debemos subestimar a este enemigo. Esta autoridad, como lo dijo el diablo cuando tentó a Cristo en el desierto, es sobre los reinos de este mundo. Lucas capítulo 4, verso 6. Por algo Cristo dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Lo dice en Juan capítulo 12, verso 31. Del versículo 3 y 4 de Apocalipsis 13 se dice que la bestia fue herida por la espada. Es decir, hubo una batalla. Esa batalla espiritual se produjo cuando Cristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Hirió gravemente a Satanás, lo expulsó. Y vemos que Satanás quiere parodiar la muerte y la resurrección de Cristo. Pero es probable también que la bestia hará un prodigio engañoso, un milagro falso en el que parecerá volver a la vida después de la muerte, lo que va a traer la admiración, la adoración del mundo entero. Satanás siempre te va a exigir adoración y culto. Pero recordemos que es el dragón quien está detrás de la bestia, así que la adoración a ella es en realidad adoración al mismo Satanás. La bestia, como hemos dicho, tiene el mismo tiempo que ha recibido la Iglesia. Es el tiempo de la Iglesia para actuar. 2 testigos, mujer en el desierto. Pero mientras que la Iglesia debe ser testigo predicando y proclamando el mensaje del Evangelio, la bestia se dedica a hablar con arrogancia, a pronunciar blasfemias. Puedes leerlo, versículos 5 y 6, Apocalipsis 13. La bestia no solo se va a glorificar a sí misma, sus palabras se dirigen activamente contra Dios, profanando su nombre, su gloria. Su ministerio apunta contra Dios, contra Cristo, contra su palabra. No tiene temor alguno de su nombre, por tanto sus palabras carecen de toda sabiduría. Son pura necedad. Se dirigen a profanar las cosas más sagradas con insolencias. Si analizas este mismo capítulo y te detienes en los versículos 7, 8, 9 y 10, versículos dirigidos exclusivamente contra los santos, se relaciona con lo dicho sobre los 2 testigos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. También nos lleva a lo dicho ya en el libro de Daniel sobre esta bestia. Daniel capítulo 7, verso 21. Mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. En este gobierno del mal no se puede predicar ni oír la palabra de Dios. No hay lugar para la iglesia verdadera. Podemos encontrar congregaciones que se reúnen en paz, pero aunque declaren serlo, no serán iglesias de Cristo, sino serán sinagogas de Satanás. Y podremos escuchar que se predica acerca de la Biblia, pero no será la sana doctrina, sino doctrinas de demonios. La bestia va a perseguir a la iglesia hasta que ya no exista su ministerio público. Esto no significa que todos los cristianos morirán, pero la iglesia como congregación visible, como columna y baluarte de la verdad, llegará a ser vencida por un periodo breve, para luego resucitar en gloria delante del mismo mundo que la quiso ver destruida. En consecuencia, esta bestia, también llamada Anticristo, no solo es un reinado que será seguido por todo el mundo, es un gobierno violento, sanguinario, brutal, en la persecución contra el pueblo de Dios. Es insolencia contra Dios, es violencia contra la Iglesia. Este es el primer punto, la bestia. Pero luego tenemos el segundo punto, que es el falso profeta. A diferencia de la bestia que sube del mar, este sale de la tierra. Es como la oposición a cielo. Esta bestia es conocida como el falso profeta, quien será terrenal, en el más puro sentido de la palabra.
Como cuando el apóstol Pablo habló de los enemigos de la cruz de Cristo, quienes solo piensan en qué, en lo terrenal. Filemón 3:19. Este falso profeta se opone y combate a lo celestial. Este falso profeta se presentará con apariencia de cordero. Querrá pasar por Jesús. Se presentará como un Mesías, pero en realidad es un dragón. Su naturaleza es diabólica. Y esto nos recuerda una característica típica de los gobiernos humanos, sobre todo de aquellos que prometen establecer un paraíso en la tierra. Tienen discursos mesiánicos, se presentan como salvadores, pero luego se transforman en tiranías. Y en vez de traer un paraíso terrenal, desatan un infierno en la tierra. Y esta característica será especialmente en el gobierno de la bestia, en el gobierno del falso profeta. Tal como el Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo, este falso profeta ejercerá la autoridad de la bestia para su ministerio maligno. Hará que adoren a la bestia, ordenando levantarle imagen. Y esto era una forma típica en la antigüedad de rendir culto a quien estaba en el gobierno. Lo vimos con Nabucodonosor en el libro de Daniel. Lo hicieron los emperadores romanos. Lo hicieron los nazis, también con la esvástica. El régimen comunista con la hoz y el martillo. Son ejemplos. Esto que ya hemos visto es solo una sinopsis de lo que va a ocurrir con el hombre de pecado. Pero todo esto se va a llevar al extremo. Realizará señales y prodigios, tal como Cristo los hizo. Y esta es una nueva parodia del mal. El falso profeta siempre imita milagros de verdaderos profetas de Dios, como lo fue Elías, por cuya oración Dios mandó fuego del cielo delante de los hombres. Y vemos que las señales y los prodigios por sí mismos no nos dicen si alguien habla de parte de Dios, solo tienen sentido cuando se enmarcan en la palabra de Dios. Solo se enmarcan cuando esos milagros hacen que tú te dirijas a Dios, hacen que tú te encuentres con Dios, hacen que tú tengas un encuentro personal con Dios. Ese es el poder engañoso del que habla el apóstol Pablo. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. El falso profeta infundirá aliento a esta imagen, a la bestia, lo que nos dice que va a convencer a los habitantes de la tierra de que la bestia es una divinidad. Así concentrará en él lo político, lo militar, lo religioso. Su dominio será total, generalizado sobre toda tribu, lengua, nación. Propaganda engañosa de falso profeta, mientras el Espíritu Santo convence para salvación de los hombres. El falso profeta convence para perdición eterna. Es la misión de Satanás que tú no tengas un encuentro personal con Jesús. Satanás no quiere que te salves. Por eso va a engañar a muchos. Y tristemente, a hermanos y hermanas en la fe. Podemos imaginarnos a la bestia y al falso profeta como los dos brazos del dragón. La bestia es el brazo del gobierno, de la autoridad, el poder, el dominio, el control político sobre todos los hombres. El falso profeta controla las mentes, usa engaños, crea las ideas y los pensamientos necesarios para que la bestia pueda ejercer su poder, su dominio. Es el instrumento de propaganda. Con el brazo de poder y el brazo del engaño, Satanás ejerce dominio sobre el mundo. Y el tercer punto, los seguidores del dragón. Si lees este capítulo 13, no trata solo del dragón, la bestia y el falso profeta, sino que también de sus seguidores. En repetidas ocasiones se enfatiza la idea de que su reinado es mundial. Todos los seres humanos que no formen parte de la Iglesia de Cristo se someterán a este gobierno del mal. Y la adoración a la bestia simplemente refleja un corazón perdido en tinieblas. Un corazón que no está dentro del pacto con Dios. Los que tienen el sello de Dios no van a adorar a la bestia. Todos los demás se van a rendir a sus pies, la adorarán como un dios. Todos los condenados adorarán a esta bestia y se van a maravillar de su prodigio falso. Y este es el colmo de la maldad, ya que rechaza la obra más poderosa jamás realizada. ¿Cuál es? La resurrección de Cristo. Esta adoración no puede ser más insolente, esto porque le dedican el culto que solo se debe rendir al Señor, como si la bestia fuera única en su majestad y poder. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú?
majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas. La bestia refleja orgullo, jactancia, vanagloria del hombre, rebelión contra Dios. Tal como la adoración a Dios se demuestra en cada uno de nuestros actos, hasta en comer y beber, la adoración a esta bestia se demostrará hasta en lo cotidiano, aunque las personas sean inconscientes de ello. Fuimos hechos para adorar y no podemos dejar de hacerlo. El problema es que por nuestro pecado ese culto se dirige a un objetivo equivocado. Siempre recordaré estas palabras de un querido hermano, un pastor, al que aprecio mucho. Dijo que hemos perdido el enfoque. Y es verdad, el cristiano ha perdido el enfoque. Nos estamos equivocando de blanco. Nos estamos atacando entre nosotros. Nuestra adoración no es a Dios, es hacia el mundo, es hacia nosotros. Nos estamos desviando. Debiendo adorar a Dios, estamos adorando a Satanás. Incluso adoramos la creación. Hay gente que adora la creación, pero no adoran al creador de esa creación. Está escrito, 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. El mundo entero está bajo el maligno. Cuando el apóstol Pablo habla del tiempo en que andábamos sin Dios, dice, se conducían según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, Efesios 2:2. Es decir, el dominio de Satanás se extiende a las criaturas que son rebeldes a la voluntad de Dios. Están muertas en delitos y pecados. Y el dragón entrega ese dominio a la bestia. ¿Y qué significa la famosa marca de la bestia? Pregunta. Mucho se dice sobre ella, pero debemos entenderla en el marco del libro. Es una nueva parodia. Tal como en el capítulo 7 de Apocalipsis, el Señor selló a los redimidos, simbolizados los 144.000. La bestia marca a los que le pertenecen. De esta forma identifica a los suyos, tienen su sello, se someten a su gobierno, aceptan sus engaños como la verdad absoluta. La marca de la bestia es entonces la rebelión llevada a su grado terminal. Es el puño del hombre levantado en insolencia, insumisión a Dios. Pero al mismo tiempo es la cabeza del hombre agachándose ante un ídolo. Curioso, ¿verdad? Puño en alto. No me humillo ante Dios, pero me humillo ante la bestia. Un gobierno humano impulsado por Satanás que reclama para sí el lugar que solo corresponde al Creador y al Señor de todas las cosas. Esta marca de la bestia, la mano derecha, nos indica compañerismo, el trabajo por un fin común que es la usurpación de la autoridad divina. Mientras que la marca en la frente nos indica que estarán unánimes, bajo la misma ideología, dirigidos por los mismos pensamientos contra Dios, contra su pueblo. El dragón aprovecha su dominio sobre el mundo, sobre los poderes políticos, intelectuales, económicos, para perseguir a los cristianos. Por eso cuando escuches poder político, intelectual, económico, militar, uno puede pensar que puede ser un líder de un gobierno, puede ser un rey, puede ser un monarca, un gobernador. Los bloqueos económicos son típicas estrategias militares que pretenden que el enemigo se rinda sin condiciones. Eso es una realidad. Desde la caída del ser humano nunca ha podido vivir en unidad real y permanente. Siempre estamos en división. Es el tiempo de volvernos a nuestro Creador, a Dios. Aquí es donde entramos tú y yo, los redimidos del Cordero. Cuando lees el pasaje y cuando te cuentan sobre las bestias, uno se aterroriza. Otros reaccionan con curiosidad, otros tienen morbo, ¿verdad? Pero debemos recordar el propósito del libro. El propósito de Apocalipsis no es meter miedo a la gente, es consolar a la iglesia perseguida. Es mostrarles cómo el Señor vencerá sobre el mal, estableciendo el reino de Cristo. En el lenguaje de Apocalipsis esto significa tranquilos. Cristo reina con su pueblo. Los que llevan su nombre en la frente y la bestia nada podrán hacer para desbaratar el reino eterno. Podemos concluir que el gobierno de Satanás a través de la bestia y el falso profeta se reflejan en todo gobierno humano que no se someta a Cristo y a su palabra. Y en toda la historia podemos ver ejemplos de esto.
Sin embargo, podemos apreciar también que estos casos históricos son anticipos o sinopsis del gran anticristo final. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros, los cristianos, los discípulos de Cristo? Tú y yo debemos soportar la persecución. Fidelidad, perseverancia. Seremos perseguidos, sufriremos, nos apresarán, nos matarán. Debemos sufrir tales cosas, sabiendo que el galardón es mucho mayor. Esto echa por tierra el pseudoevangelio de la prosperidad. Yo estoy totalmente en contra de ellos. Los cristianos no debemos combatir espada contra espada. Tú y yo no debemos combatir espada contra este gobierno del mal. Debemos soportar en la fe, paciencia de los santos, padeciendo penalidades como siervos de Cristo, esperando la justicia de Dios que hará y destruirá a la bestia, a sus seguidores. El reino del diablo es solo una autoridad aparente, arrogante, insolente, que habla grandes cosas pero no es nada. Pero aún así, tú podrías estar viviendo de acuerdo a la lógica de ese reinado. Ese reinado que exige obediencia, adoración. Aunque este rey es un impostor, un mentiroso, un perdedor, tú puedes vivir absurdamente obedeciendo sus órdenes. Tú puedes vivir sujeto a su voluntad. Pero a veces no nos damos cuenta de eso. El adorador de la bestia puede ser estudiante universitario. Puede ser una dueña de casa que lava los platos, que ve telenovelas como cualquier otra. Puede ser un anciano que da de comer a las palomas sentado en una plaza. Puede ser un kiosquero, un senador, un oficinista, un médico, un profesor. En su corazón ya está la materia prima para adorar a la bestia. Y adorar a la bestia significa rebelión contra Dios. Y cuando nos imaginamos al diablo tenemos en mente esta imagen. Horripilante, ¿verdad? Se nos muestra como un ser repugnante, feo. Cuernos, tridente, cola. Pero la fealdad de Satanás no está en las facciones de su rostro, sino en su rebelión contra Dios. En su desobediencia a Dios. En su desobediencia a la palabra de Dios. Y ese es el elemento el que caracteriza al adorador de la bestia. Rebelión contra Dios. De la misma forma, algunos esperan que la bestia y el falso profeta se presenten diciendo: hola, somos el gobierno del diablo, venimos a llevarlos a la condenación. Así no va a suceder. Se va a presentar como una sociedad renovada, civilizada, con justicia, que van a pretender traer paz, igualdad, virtud ciudadana, todo eso, pero sin Cristo. Y entonces tú y yo nos tenemos que dar cuenta de eso. Desde ahora tenemos que estar preparados para ese tiempo. Lo decisivo en todo es si reconocen a Cristo como Rey. Ahí es al punto donde queremos llevarte con este pasaje de Apocalipsis 13. Lo decisivo es si reconocen a Cristo como Rey, si se someten a su palabra. Si alguien viene a predicarte un evangelio que no reconoce a Cristo, cuidado. La unidad sin Cristo es la unidad de la Torre de Babel, y no es otra cosa que una manifestación del gobierno del mal, el orgullo del hombre, la rebelión contra Dios. El mundo pasa, sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 2, verso 17. Todo el que adore a Faraón, se postre ante la estatua de oro de Nabucodonosor, o encienda incienso a César, será juzgado por su idolatría. ¿A quién tienes como Dios en tu corazón? Todo lo que ocupe el primer lugar que le pertenece a Dios es un ídolo. La bestia y sus seguidores se jactan neciamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por más fiera que sea la bestia, por más elocuente que sea el falso profeta, por más temible que sea el dragón, Cristo reina, y él vencerá a todos sus enemigos y los aplastará bajo sus pies. Todos los reinos del mundo vendrán a ser del Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Por eso, hermano, hermana, persevera.
persevera hasta el final. Y recuerda, Cristo reina, y nosotros reinaremos con Él. Radio Solidaria, una radio comprometida. Radio Solidaria, una radio comprometida. Noticias en Radio Solidaria. Buenos días y bienvenidos al espacio de noticias en Radio Solidaria. Noticias de última hora que vienen a través de los periódicos nacionales. Hay más información de estos periódicos en la página web kiosco.net. Ahí podrás encontrar los periódicos de tu país. Pues hablando de país, es el primer periódico que analizamos. Londres golpea al turismo al excluir a España de su lista verde. El mayor mercado de viajeros se cierra para 3 semanas clave ante el verano. Así el periódico El País empieza a presentarnos sus noticias. La imagen es para Casado, que rechaza contestar sobre corrupción. Madrid, Andalucía y País Vasco desafían las restricciones. Sanidad asegura que las limitaciones de aforos y horarios son obligatorios. El Tribunal Supremo pone corto a los focos de queda autonómicos. A nivel internacional también, el gobierno de Trump espió registros telefónicos de periodistas. Por otra parte, la ballena de los vascos empequeñece. Un estudio revela que el cetáceo afectado por el estrés pierde un 7% de tamaño. Por último, Justicia prepara juicios rápidos contra el atasco procesal de las cláusulas suelo. Para más información de estas noticias, elpaís.com. Pasamos al periódico El Mundo, que nos ofrece la imagen de Isabel Díaz Ayuso. Ministra, permítanos revisar el documento. Peligra el turismo. Así se plantaron las comunidades autónomas ante Darias por imponer una alarma encubierta. Consejeros de varios partidos se enfrentaron a la ministra en el Consejo por imponer nuevas restricciones para el verano. Demos tiempo. Las cosas se hacen por consenso, se estudian y se hacen propuestas. Esto es lo que les afeó el representante de la Generalitat. Andalucía y País Vasco se suman a Madrid en su negativa a acatar la nueva hoja de ruta y otras socialistas se lo están pensando. Mencionábamos la imagen del periódico. Ayuso se revela para no arruinar a más gente. Por otra parte, el gobierno camufla en una ley 3 subidas fiscales a la vivienda. Aprovecha la norma contra el fraude para aumentar sucesiones, patrimonio y transmisiones. Hacienda alega que la normativa actual es ambigua. Declaraciones de Iván Duque, presidente de Colombia. Hay políticos que quieren capitalizar el caos y cabalgar sobre el odio. Sus declaraciones al completo a través del periódico El Mundo. Para más información, elmundo.es. Es el turno del periódico La Razón, que nos ofrece la imagen de Díaz Ayuso ayer junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Rebelión autonómica contra las restricciones de sanidad. Madrid, País Vasco y Andalucía rechazan aplicar las medidas a la hostelería. Reino Unido vuelve a dejar a España fuera de los destinos seguros. Mariano Rajoy hace llegar al Partido Popular que hay muros para evitar su imputación. Casado evita responder sobre el expediente a Cospedal. No tiene nada que ver con mis responsabilidades. El origen de Kitchen, la visita del emisario del expresidente a prisión. Otra de las noticias que el periódico La Razón nos presenta. En deportes, Laporta se queda con Koeman y ficha al hijo de Cruyff como asesor. En unos minutos los deportes. Para más información, larazón.es.
Pasamos al periódico ABC, que nos ofrece 2 titulares. Por una parte, uno de ellos viene con imagen. Miles de fieles se congregan para asistir a las celebraciones del Día del Corpus Christi ayer en Toledo. Limitaciones al ocio nocturno y a la hostelería. Madrid y País Vasco lideran la rebelión autonómica contra las restricciones que impone Sanidad. A nivel internacional, Biden ignora a Sánchez en su gira europea. Mantendrá reuniones con Johnson y bilaterales con el G7, Erdogan y el primer ministro belga. El presidente de Estados Unidos lleva desde su elección sin hablar con Moncloa pese a la crisis con Marruecos. En abc.es podrás encontrar estas noticias y muchas más. El último periódico, La Vanguardia. Los crímenes machistas se disparan tras el fin del estado de alarma. Los expertos atribuyen esta situación a que los maltratadores atacan a sus parejas al perder el dominio total que daba el confinamiento. Violencia contra las mujeres, titular del periódico La Vanguardia. Imagen para un grupo de personas en una terraza. Nuevas terrazas para sustituir la New Jersey. En política, el gobierno pone condiciones a la mesa sobre el Prat. A nivel internacional, Dinamarca quiere enviar a África a los solicitantes de asilo. La ONU y la Comisión Europea censuran la iniciativa danesa. Por último, la Unión Europea lanzará una aplicación para el DNI, el carnet de conducir y las tarjetas. En lavanguardia.com hay más información. Qué bonito paisaje de montaña. A ver, ¿qué dice el GPS? ¿Dónde he puesto la botella de agua? En carretera, la distracción es un peligro que siempre viaja a bordo. Si te distraes durante más de 3 segundos, pueden ser tus 3 últimos segundos. Al volante, el 99% de tu atención no es suficiente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Saludamos a toda la audiencia y os damos la bienvenida a la información deportiva, que durante esta semana hemos tenido mucha variedad. La noticia negativa, sobre todo para España, es que la Sub-21 cede en su corona en semifinales. Derrota 0-1 ante Portugal. Me siento orgulloso de mis jugadores, el futuro del fútbol español está garantizado. Estas son las declaraciones del seleccionador español al término del choque con esa derrota ante la vecina Portugal. Seguimos hablando de fútbol. Ronald Koeman sigue como entrenador del Barcelona hasta 2022. En el playoff de ascenso a Primera División ya tenemos a 2 equipos que golpean primero. Rayo Vallecano 3, Leganés 0 y Girona 3, Almería 0. Partido de vuelta en las próximas horas, pero estos 2 equipos dan un paso de gigante para estar en esa final, enfrentarse, y solo uno tendrá acceso a la Primera División. En baloncesto, el Juventud se sube a las barbas del Barcelona, pone el 1-1 en la eliminatoria. El Lenovo Tenerife semifinales como una locomotora, venciendo al San Pablo Burgos. Y nos centramos en el tenis, que toma protagonismo este fin de semana, y también la Fórmula 1. Nadal la atormenta de nuevo a Gasquet en un cumpleaños feliz. Partidazo del tenista español en este Grand Slam. Rafa Nadal selló su pase a tercera ronda en el torneo de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, con una victoria rápida 6-0, 7-5, 6-2 sobre el francés Richard Gasquet. Es el 17-0 en duelos directos para tener un cumpleaños feliz. Es increíble, ¿eh? 17 enfrentamientos y en los 17 Rafa Nadal la ha ganado. El balear cumplió este jueves 35 años y lo celebró con un partido serio, sin dejarse llevar por esa historia tan favorable ante el tenista francés. Nadal puso su 102-2 en el Abierto de Francia y se medirá en el tercer partido en París con el británico Cameron Norrie.
El 13 veces campeón en la capital gala no se dejó nada en la sesión nocturna de la Philippe Chatrier sin público por el toque de queda en el gobierno para estas horas con medida contra coronavirus. Pues Nadal movió de un lado a otro a Gasquet, entró con mucho acierto y sumó el break. Ese 6-0 que si te lo hacen en un partido de tenis uno dice, ¿qué hago? ¿O sigo jugando o me retiro? 6-0, 7-5, 6-2. Increíble lo de Rafa Nadal en este torneo, en Roland Garros. Posibles rivales para las siguientes rondas, no solo de Rafa Nadal. Roger Federer y Djokovic, que superan con notas su segunda ronda de París. Aquí también entran otros tenistas que harán acto de presencia entre el sábado y el próximo domingo. Pues hasta aquí llegamos con la información deportiva. Como sabéis, mucho deporte durante toda la semana y como siempre decimos en Radio Solidaria, disfrutar del deporte. Terminamos este espacio de actualidad con la previsión del tiempo. Para ello nos acompaña Sofía Negrín. Bienvenidos a la previsión del tiempo en El Español. Este viernes, chubascos y tormentas localmente fuertes en distintos puntos del país. En el sur peninsular, cielos poco nubosos en el extremo occidental. En el resto habrá nubes medias y altas y nubosidad de evolución sin descartar chubascos con alguna tormenta. Temperaturas con pocos cambios y vientos variables flojos en general. Este peninsular, cielo nuboso con nubosidad de evolución y chubascos acompañados de tormentas ocasionales por la tarde en el interior norte de Castellón. Temperaturas sin cambios y viento flojo con intervalos de moderado en los litorales. Noreste del país, intervalos nubosos con chubascos acompañados de tormenta por la tarde en el Pirineo occidental. Mínimas y máximas en ascenso. En el litoral el viento será flojo a moderado y en el interior flojo con intervalos de moderado. Centro del país, intervalos nubosos al principio, tendiendo a poco nuboso con el paso de las horas. Temperaturas sin cambios y viento flojo variable con intervalos más intensos al final del día. En el norte del país estará nuboso por la mañana con chubascos y tormentas que a primeras horas pueden ser localmente fuertes, mínimas en descenso y máximas que se mantienen sin cambios y el viento soplará flojo. Archipiélago balear, cielo cubierto con alguna precipitación débil y ocasional a partir de mediodía, con claros al final de la jornada, temperaturas de ligero descenso y viento del este y nordeste disminuyendo a flojo por la tarde. En Ceuta y Melilla, cielos cubiertos sin descartar chubascos, más probables a últimas horas, cuando pueden ir acompañados de tormentas, temperaturas con ligeros cambios y vientos variables flojos. Y en Canarias, intervalos nubosos con amplios claros en el sur de las islas de mayor relieve. Lluvias débiles de madrugada en Gran Canaria, Tenerife y La Palma, por ejemplo, temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso en el norte y viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte. Hasta aquí la previsión del tiempo en El Español. Muy buenos días, José, y muy buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Pues como siempre es un placer poder estar con vosotros hoy para hablar de otro asunto, de otro tema creo que muy interesante. El título de la reflexión o la palabra de hoy, como queramos llamarlo, es panspermia. Y bueno, comenzaremos explicando qué es esto de panspermia. Pues la palabra panspermia es un neologismo acuñado por el biólogo alemán Hermann Richter en 1865, usado del griego, compuesto por dos palabras, la palabra pan, que significa todo, y esperma, que significa semilla. En 1908, el químico sueco Svante August Arrhenius usó la palabra panspermia para explicar el comienzo de la vida en la Tierra. La panspermia es una teoría que afirma que aquellos elementos que son necesarios para la vida se hallan distribuidos en todo el espacio exterior, propagándose en diferentes direcciones por medio de meteoritos, asteroides, cometas y otros cuerpos celestes. De este modo, la vida en la Tierra podría no haber surgido en el propio planeta, sino que podría proceder, según los científicos que mantienen esta teoría, de otros sectores del universo. Y bueno, ¿por qué os hablo hoy de panspermia? Pues porque he podido leer esta semana una noticia que ha salido en la revista de divulgación científica muy interesante, de la que, si me permitís, voy a leeros un pequeño extracto.
Dice, una de las teorías más fascinantes sobre el origen de la vida en la Tierra es el de la panspermia, que viene a decir que la vida, o al menos algunos de sus componentes esenciales, se habrían originado fuera del espacio. Después, estas primeras moléculas orgánicas habrían llegado a la superficie terrestre a bordo de meteoritos y de otros cuerpos celestes. Claro, esto aún sigue siendo una teoría. Lo cierto, dice la noticia, es que en los últimos años se están acumulando evidencias que hacen que la panspermia no parezca una idea tan descabellada. El avance de la tecnología y el desarrollo de instrumentos de detección cada vez más precisos están permitiendo a los científicos analizar con mucho detalle la composición del espacio que nos rodea. El último hallazgo, llevado a cabo por un equipo internacional de científicos, se publica en la revista PNAS y describe por primera vez la detección de etanolamina en el espacio. Esta molécula contiene 4 de los 6 elementos químicos que se consideran fundamentales para la vida. Oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno son esos 4 elementos. Además, la etanolamina forma parte de los fosfolípidos, moléculas que constituyen las membranas celulares, las cuales fueron cruciales, según los científicos, en el origen y evolución temprana de la vida en la Tierra, y se encargan de mantener unas condiciones estables en el interior de las células, protegiendo tanto el material genético como la maquinaria metabólica. El descubrimiento, continúa la noticia diciendo que el descubrimiento de esta importante molécula prebiótica se ha producido concretamente en una nube molecular, la G plus 0.693-0.027, situada en el centro de la galaxia, utilizando el radiotelescopio de IRAM de 30 metros de diámetro de Pico Veleta, Granada, y el de 40 metros del Observatorio de Jeves en Guadalajara. La etanolamina, dice la noticia, y con esto vamos a terminar de leer este trozo de noticia, dice, no es la primera molécula orgánica precursora de la química prebiótica que se ha detectado en el espacio, y se suma a hallazgos como el de la hidroxalamina o el ácido tiofórmico. Gracias a la mejora de la sensibilidad de los radiotelescopios actuales y los de próxima generación, seremos capaces, dice la noticia, de detectar en el espacio molecular cada vez más complejas y que pudieran dar lugar a los 3 componentes moleculares básicos de la vida: los lípidos, que forman las membranas, los ácidos nucleicos ARN y ADN, que contienen y transmiten la información genética, y las proteínas, que se encargan de la actividad metabólica. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos, tras todo lo expuesto hasta ahora, sería: ¿a quién debemos creer los cristianos? ¿A la ciencia y sus explicaciones para la aparición de la vida de modo evolutivo y progresivo? ¿O a la Biblia, que nos habla de un Dios bondadoso y creador de la Biblia de forma espontánea? Bueno, amigos, seguro que muchos cristianos se hacen esta pregunta. Yo tengo una opinión personal, que seguro que es discutible para muchos, aunque yo estoy muy convencido de ella. Para que la ciencia pueda tener razón en lo que nos cuenta, que son los procesos de la aparición de la vida biológica, sería necesario que pudieran reproducir en laboratorio esos procesos a los que aluden. Para la ciencia esto es imprescindible, para dar por seguro algo. Primero, tiene que ser demostrable y se tiene que poder repetir en el laboratorio. Y si no es así, la ciencia, la propia ciencia, no lo acepta, porque no es una realidad observable, evaluable y recreable. Hasta el momento les ha resultado imposible reproducir los procesos de vida a los que hacen referencia. Incluso si toman todos los elementos químicos que componen la vida y los mezclan, resulta que, vaya, no surge la vida. La verdad es que la ciencia, bajo sus métodos experimentales, ha indagado conceptos fundamentales como lo es la vida, y estas investigaciones han concluido que la vida no se puede definir en sí misma. Es decir, la ciencia ni siquiera puede definirla, no puede definir lo que es la vida realmente. Entonces, ¿cómo van a poder crearla o recrear los procesos de creación de vida tal y como la conocemos? Por esta razón, todas las explicaciones que la ciencia da para la aparición de vida biológica, incluida la panspermia a la que estamos haciendo referencia hoy, todas esas explicaciones, como digo, tienen nombre y apellido.
El nombre de todas ellas es teoría. Todas son teorías. Y así tenemos la teoría de la panspermia, la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang y otras muchas teorías que tratan de explicar la creación y la aparición de la vida biológica, sobre todo en nuestro planeta, eliminando a Dios de la ecuación. La finalidad de todas estas teorías es la de negar la existencia de un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra y de toda especie de vida. La ciencia quiere negar que un ser superior al hombre exista, y mucho más, que ese Dios sea el creador de todas las cosas. A esto se le llama soberbia. Lo que impide a los científicos ateos creer en este Dios creador de todo es su soberbia, disfrazada en muchos casos de curiosidad, búsqueda de la verdad mediante la lógica, sentido común, observación, estudio de las cosas y raciocinio. Como si los científicos que sí creen en Dios no usaran estas cosas. Yo no sé si, queridos amigos oyentes, habéis oído hablar alguna vez de George Hevesy. Este hombre fue un físico y químico húngaro, premio Nobel de Química en 1943 por sus investigaciones sobre los isótopos. Seguro que sí habéis oído hablar de Santiago Ramón y Cajal, médico español, premio Nobel de Medicina en 1906 por sus estudios sobre el sistema nervioso. Seguro que también habéis oído hablar de Nikola Tesla, ingeniero y físico, fue el inventor del uso actual de la energía eléctrica por corriente alterna. También seguro que habéis oído hablar de Alexander Fleming, científico británico, premio Nobel de Medicina en 1945 por descubrir la penicilina. O Clyde Cowan, físico estadounidense, codescubridor del neutrino en 1956 junto a Frederick Reines, premio Nobel de Física en 1995 por sus estudios sobre las partículas subatómicas. O a Richard Smalley, químico estadounidense, premio Nobel de Química en 1996. Todos estos eminentes científicos, y cientos de ellos más, eran creyentes. Y usaron la curiosidad, la búsqueda de la verdad mediante la lógica, el sentido común, la observación, el estudio y el raciocinio para llegar a alcanzar sus descubrimientos y aportaciones científicas. Pero además, tuvieron la humildad de creer en Dios precisamente como consecuencia de su conocimiento científico. La Biblia nos revela un Dios todopoderoso, benévolo y amoroso, que es la fuente y origen de toda la creación y de toda clase de vida. La Biblia no ofrece ni la más mínima duda sobre el origen de la creación y de la vida. De hecho, la creación es una de las fuentes por la cual podemos saber que Dios existe. El Salmo 19 dice: «Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Creemos que la Biblia debe ser entendida literalmente, eso es, directa y verdadera, de acuerdo a su contexto literario. Cuando la Biblia habla en forma narrativa, entendemos que es una historia literal, no falsas fábulas y mitos que solo quieren comunicar una historia espiritual. Creemos que la Biblia no es un libro de ciencia, pero aún así, cuando toca el tema de la ciencia, dice la verdad. La Biblia declara simple y directamente que el mundo no se creó a sí mismo ni apareció por casualidad. Fue creado por Dios, quien por definición es eterno y siempre lo ha sido. El simple hecho de la creación de Dios es aún más maravilloso cuando consideramos la grandeza del universo de Dios. Si Dios creó los cielos y la tierra y toda clase de vida, entonces debemos de hacernos a la idea de que entonces debemos deshacernos de la idea de que algunas cosas pueden suceder por casualidad. La casualidad solo describe la posibilidad estadística de que algo suceda. La casualidad en sí no puede hacer nada. Por tanto, cuando alguien dice que el universo o cualquier otra cosa vino a existir por casualidad, son extremadamente ignorantes, supersticiosos o simplemente están repitiendo una frase que han escuchado antes o que han aceptado sin pensar. Para terminar, solamente decir que Dios es el diseñador inteligente. Solo Él, como diseñador inteligente, podría crear un universo perfecto y un planeta como el nuestro con la diversidad de vida que posee, incluyendo la vida humana inteligente. No fue la casualidad quien creó todo esto. Fue Dios todopoderoso y eterno y el único y verdadero creador y dador de la vida. Así que confiemos en Dios, creámosle a Dios
y creamos a su palabra. Esto es todo por hoy, José. Esto es todo por hoy. Amigos oyentes, que el Señor os bendiga a todos y que paséis un feliz fin de semana. Gracias, Manuel, por tu compañía y gracias, como siempre, por presentarnos este espacio, volviéndonos a Dios, hoy trayendo un tema muy, muy interesante. Si lo quieres escuchar, si lo quieres recibir a través de WhatsApp o a través de un correo electrónico, ponte en contacto con nosotros a través del 607-824-824. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. We're so quick to point a finger. We judge things from our point of view. The things that we say, the trouble it makes, it hurts you and it hurts me too. This is such a fallen world we live in. It's really not the way it's supposed to be. What if we could see each other different? It'd probably change everything. We're all broken people. Don't we all need Jesus? Every moment of our lives, 24, 3, 6, 5, our human is equal. Don't we all have our weakness? Hey. Everybody makes mistakes. Everybody needs that grace. We all need Jesus. Everybody needs a savior, even the ones who think they don't. We got stuff we hide deep down inside. There's so much that we don't show. Yeah, it's just the wounded world we live in. It's really not the way it's supposed to be. Isn't that the beauty of redemption? It changes everything. We're all broken people. Don't we all need Jesus? Yeah. Every moment of our lives, 24, 3, 6, 5, our human is equal. Don't we all have our weakness? Yeah. Everybody makes mistakes. Yeah, everybody needs that grace. We all need Jesus. To the rich man, from the prison to the preacher. Oh, all I know is we all need Jesus. All I know is we all need Jesus. Every man and every woman, oh yeah, every city, every nation. All I know is we all need Jesus. All I know is that we're all broken people. Don't we all need Jesus? Oh, yeah, yeah. Every moment of our lives, 24, 3, 6, 5, our human is equal. Don't we all have our weakness? Everybody makes mistakes. Everybody needs that grace. We all need Jesus. Jesus, everybody in the world need Jesus. Need Jesus, need Jesus, everybody in the world need Jesus. Escucha Radio Solidaria. ¿Aún no eres socio de Radio Solidaria? No lo pienses más y ayúdanos a mantener una radio familiar limpia y con valores.
Infórmate en el teléfono 699 64 03 33 y conviértete en parte de la gran familia de Solidaria Media. Radiosolidaria.com. Hazte socio. Brother, let me be your shelter. Never leave you all alone. I can be the one you call when you're low. Solidaridad, cultura, valores y principios cristianos, cine, noticias, deportes y más en Radio Solidaria. Si la escuchas, te enriqueces. Sin publicidad ni subvenciones. Tú puedes colaborar con 10 euros al mes y seguiremos lanzando vida y siendo mensajeros de esperanza. Teléfono 607-824-824. ¿Necesitas rotular tu vehículo comercial? ¿Quién dijo que la calidad y el buen precio no pueden ir de la mano? En Visualprint te ofrecemos un gran abanico de posibilidades y opciones para ti y tu negocio. Impresión digital pequeño y gran formato, rotulación, serigrafía, cartelería y todo tipo de merchandising. Llámanos al 673-787-994 o visítanos en visualprint.es. Visualprint. Si lo imaginas, lo hacemos realidad. Id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. La Iglesia Cuerpo de Cristo pone a tu disposición la Escuela de Discipulado online. Avanza y adquiere más conocimiento de la Palabra de Dios para ser un verdadero discípulo. Inscríbete gratuitamente en escuela.cuerpodecristo.es o en el 662-360-418. Tu televisión limpia y diferente en solidariatv.com. Can't believe we've come this far and it feels just like getting started. Somehow we're still running like those kids back then. Scrape some knees and falling down, but somehow we keep getting back up. Long as there is wonder, gonna keep running, yeah, we'll keep running. In this moment, it's electric. Can you see it? Can you feel it? This dream inside is still alive today. Yeah, we're on our way. To all the scared and frozen, too afraid of the unknown and second guessing everything you once believed. There's no fear that can bind you. There's nowhere hope won't find you. As long as we have hope, we have everything we need. Yeah, we're on our way. We're on our way. We're on our way to breaking
Son las 9:30, son las 8:30 en las Islas Canarias. Vamos a recibir a nuestro compañero Cristóbal Linero. Él todos los viernes presenta este espacio de Estudios Vida. Buenos días, Cristóbal, ¿qué tal estás? Muy buenos días, José, y para todos los radioyentes. La verdad que gracias al Señor muy bien, José. Qué bueno tenerte de nuevo, Cristóbal. Gracias por estar con nosotros en el Magazine de Amigos. Y adelante con el espacio que tienes para nosotros en este viernes. Pues muchísimas gracias, José. Entonces comienzo. Queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso que podamos estar disfrutando de este Cristo maravilloso. Y en esta mañana nos ponemos en Él, diciéndole, Señor Jesús, límpianos con tu sangre preciosa. Háblanos tú en esta mañana, Señor. Creemos que tú tienes palabras de vida eterna. Señor, danos una palabra que pueda remover nuestro corazón, que realmente nuestro corazón pueda arder de amor por ti, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, la semana pasada estuvimos compartiendo una introducción de estos tres hermanos como Noé, Daniel y Job. Y queremos enfocarnos ya en esta mañana en Noé. Qué maravilloso de que los tres llevaron una vida vencedora. El título general se titula Noé, Daniel y Job como modelos de una vida vencedora. Y hoy entramos en este tema de Noé. Y Noé dice que llevó una vida y una obra que pudo cambiar la era. Y qué maravilloso que el Señor nos está llamando a que podamos darnos por completo para Él, para que Él pueda cambiar esta era y nosotros seamos esos vencedores que Dios está buscando. Quisiera compartir algunos versículos y cómo en aquellos tiempos de Noé es exactamente lo que está ocurriendo hoy. Y el mismo Señor Jesús, que leeremos algunos versículos también de Mateo, cuando nos dice que de su venida sería como en los tiempos de Noé. Y hoy podemos ver que estamos en esos tiempos de Noé, como cada cual hace lo que quiere. Realmente voy a leer unos versículos. Estos mismos versículos nos van a hacer ver realmente en la condición que hoy está la humanidad. Y nosotros, como los Noé de esta época, de este tiempo, tenemos que ser aquellos que cambiamos la era por completo. Igual como ocurrió en el apóstol Pablo en el capítulo 16, cuando él llegaba, dice, ya está aquí que está trastornando el mundo por completo. Qué maravilloso de que a nosotros sean aquellos que nos llaman los trastornadores. Tenemos que trastornar donde quiera que estemos por medio de esa vida vencedora y maravillosa que hay en nosotros, que es Cristo. En Génesis 6:5 quiero compartir estos versículos porque son unos versículos muy conmovedores. Ojalá en esta mañana el Señor pueda remover todo nuestro ser y podamos dar un paso más y decir, Señor, como dijo el apóstol Pablo, os ruego, dijo, que entreguéis os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, de tal manera que no nos amordemos, que no nos conformemos a este siglo, sino que realmente seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, y es cuando nosotros podemos comprobar lo bueno, lo agradable, lo maravilloso que es Cristo en nosotros como ese espíritu de vida. Y dice el 6:5, dice, entonces vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón, dice que era de continuo solamente el mal. ¿Qué es lo que podemos ver hoy? Queridos hermanos y hermanas, hoy vemos de continuo el mal. Hoy escuchaba las noticias, 8 mujeres han sido desde X día de aquí atrás hasta ahora asesinadas. Hermanos, hermanas, incluso cuántas cosas estamos escuchando, política, corrupción, de todo. Realmente el Señor quiere que nosotros seamos aquellos que le vivimos y le expresamos aquí en la tierra. El 6 dice, escucha lo que dice el Señor en el capítulo 6 de Génesis, dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre
en la tierra. Y esto es lo que más me conmueve, hermanos y hermanas, para que de una vez nosotros podamos tomar una resolución y decir: Señor Jesús, yo quiero ser íntegramente y absolutamente para ti, Señor. Y dice que le dolió en su corazón lo que él estaba viendo, lo que él había creado, lo que el enemigo, el infeccioso Satanás había injertado en el hombre. Pero Dios quiere hoy que en nuestro espíritu seamos aquellos que vivimos, le disfrutamos y le hablamos a Él. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Él quiere edificar a través de ti y a través de mí. Dice el versículo 7, y entonces dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y lo que se arrastra y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Dice: pues me arrepiento de haberlos hecho. Hermanos y hermanas, esta palabra tiene que conmover nuestro corazón. Y esto no nos tiene que desanimar, no nos tiene que entristecer, sino nos tiene que alentar a darnos por completo al Señor. Y el 8 dice: pero Noé halló, pero Noé favor ante los ojos de Jehová. ¿No es maravilloso de que en esta mañana Dios te mire y haya hallado favor ante sus ojos? Oh, si nuestro corazón se vuelve al Señor, dice que nuestros velos serán quitados, porque el Señor es el Espíritu, y ese Espíritu ya está dentro de ti y dentro de mí. Dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, dice, fue un varón justo. Oh, Señor Jesús, haznos esos varones justos, Señor, en esta mañana. Noé fue un varón justo, dice que era irreprensible en sus generaciones. Y a Noé dice que anduvo con Dios. Ya mencioné 5 personajes de la Biblia la semana pasada en cuanto a Adán. Adán disfrutó de la salvación. Dios le hizo túnica de piel, quiere decir que hubo un sacrificio. Fueron vestidos, fueron salvos, fueron regenerados. Pero no solamente fueron regenerados, sino que podemos ver en Abel cómo él ofreció sacrificio a Dios. Él era criador de animales, de ovejas, y en aquel tiempo no se comía carne. Pero qué maravilloso de que este hermano Abel, él trabajaba continuamente para ofrecer sacrificio a Dios. No solamente obtuvo la salvación, sino que él ofrecía por completo todo lo que él era. Seth dice que le nació un hijo llamado Enoc, y dice que comenzó a invocar el nombre del Señor. Qué maravilloso, como en Romanos 2, creo que es el versículo capítulo 10, ahí habla de todo aquel que invoque el nombre del Señor, dice, será salvo de todo lo que nos rodea, dice, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y si confesamos en esta mañana que Jesús es el Señor, dice, será salvo. Oh Señor, sálvanos de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos distrae, de todo lo que realmente no eres tú en nuestro vivir. Es maravilloso, hermanos y hermanas, que podamos disfrutar esto. Y no solamente dice que invocó el nombre del Señor, sino que Enoc caminó con Dios. Qué maravilloso, dice que fue transportado, no se le dio muerte, caminó con Dios. Pero aquí vemos también que Noé dice que caminó con Dios, pero no solamente ya caminó con Dios, invocó el nombre, se ofreció por completo a Él, disfrutó la salvación, sino que también vio la edificación. Él tuvo una visión de edificar el arca. Hoy nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que tener también esa visión. Somos esas piedras vivas para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia. Dice que Noé tuvo 3 hijos, Set, Can y Jafé. Y dice el 11, y la tierra se corrompió delante de Dios. Y estaba la tierra, dice, llena de violencia. Y miró Dios la tierra, dice, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero, ¿tú no ves eso a tu alrededor?
Hermano, nosotros tenemos que volvernos por completo de este mundo, aborrecer este mundo. Pablo dijo, vosotros no sois de este mundo, así que buscar las cosas de arriba. Hermano, los otros días yo me entero que en los colegios a los niños le están enseñando de que no importa, que ellos tienen que elegir su sexo, varón o hembra. ¿Cómo es esto? Dice que Dios creó al hombre varón y hembra. Nosotros tenemos que estar en contra de todas esas situaciones. Tenemos que orar desesperadamente y cuidar a nuestros hijos. A los niños le pintan las uñas, le depilan las cejas. Pero ¿esto qué es lo que es? Para que vean que no hay diferencia. ¿Cómo que no hay diferencia? Hay mucha diferencia. Queridos hermanos y hermanas, tenemos que revolvernos ante toda esta situación. No podemos permitir, tenemos que orar desesperadamente. En Génesis 13 dice que le dijo Dios a Noé. Dios le dijo a Noé, dice, el fin de toda carne ha llegado ante mí, pues la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y ahora, dice Jehová, voy a destruirlo juntamente con la tierra. Señor Jesús, que podamos ver esto, que podamos volver nuestro corazón al Señor, que podamos realmente aborrecernos aún a nosotros mismos y decir, Señor, quiero ser íntegro para ti. En el Génesis 6:17 dijo también Dios a Noé, dice, he aquí, yo voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, donde haya aliento de vida debajo de todo el cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Por eso nosotros tenemos que ser los Noé de hoy, hermanos y hermanas, de verdad. Dice que en Hebreo, en 11:7, dice, por la fe Noé, habiendo sido divinamente advertido, nosotros en esta mañana estamos siendo divinamente advertidos acerca de cosas, dice, que ni aún veían, y movido de temor reverente, dice que preparó un arca para la salvación de su casa, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Queridos hermanos, qué oportunidad tenemos en esta mañana, cada uno de nosotros, de que podamos consagrarnos por completo al Señor y orar por este asunto. Señor, cambia la era. Yo quiero ser esos vencedores que tú estás buscando. Yo quiero ser esa vencedora que tiene los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Tenemos que ir en contra de la corriente de este mundo. Señor Jesús, es maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos disfrutar y ver de que el Espíritu vivificante hoy está dentro de nosotros. Y aquí comienzo en este bosqueo, dice la vida de Noé. Dice que la vida de Noé fue una vida que cambió la era. Una vida que cambió la era. Y podemos ver aquí otra vez también en Filipenses como el apóstol Pablo, él ora desesperadamente y aún le pide a la iglesia, porque sé que por vuestras peticiones, dice en Filipenses 1:19, dice, porque sé que por vuestras peticiones y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Necesitamos orar unos por otros para que resulte esta salvación, pero esta salvación de todo lo que nos rodea. Y el 20 dice, conforme mi anhelo y esperanza, de que en nada, que podamos decir esto, en nada seamos vergonzados, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado. Esta palabra magnificado es más que vivido y que expresado. Es que por todos los poros de tu cuerpo está siendo expresado, magnificado. Cristo dice, en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y dice el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir a todo lo que nos rodea es ganancia porque ganamos más Cristo. Dice la letra A aquí, dice que Dios le mostró a Noé la verdadera situación de la era corrupta en la cual vivía. Dice que le mostró la verdadera situación corrupta donde él vivía. Génesis 6:3 dice,
No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y serán sus días 120. Dios puso límite incluso a la humanidad. Por eso, hermanos y hermanas, aprovechemos el tiempo porque los días son cortos. Malo, mira este COVID, todo lo que está arrastrando. Pero todo esto es para que nuestro corazón se vuelva al Señor. Y realmente seamos uno con Él, expulsemos al enemigo de aquí, de esta tierra maligna, que hoy dice que aún la creación, los árboles, están gimiendo a que nosotros seamos manifestados, no, como dice, nos espabilemos de una vez. Y como dice tanto en Efesios 5 como en Romanos 11, que dice, ya es tiempo que despertemos del sueño, hermanos y hermanas. Maravilloso. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra y que toda imaginación de los pensamientos, escucha, toda la imaginación de los pensamientos de sus corazones era de continuo solamente el mal. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por eso, hermanos, necesitamos aún entre nosotros orar unos por otros, para que seamos bien compenetrados, bien entrelazados, como dice en Efesios, para morada de Dios en el Espíritu. Y dice que la tierra, 6:11, se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha llegado ante mí, pues la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y ahora voy a destruirlo juntamente con la tierra. Queridos hermanos, mira lo que dice en Mateo, ya tengo que ir terminando. Mateo capítulo 24:37 dice, como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y dice el 38, pues así como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que no entre en el bar, hasta el día que nosotros digamos, Señor, hasta aquí. Queremos ser aquellos que vamos a cambiar esta era, que vamos a cambiar toda esta situación. Hermanos, dejémonos de tantas divisiones y contiendas incluso entre nosotros. Dice que la gente van a respirar aún en silencio. Cuánta unidad hay entre nosotros. Por eso tenemos que morir a nuestra vida del alma, negar nuestra vida del alma y seguir al Cordero por donde quiera que está y nos vean que somos diferentes. El último versículo, el 39, dice, el versículo 24-39, dice, y no se dieron cuenta de que venía el juicio hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, pero debes saber esto, que en los postreros días, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrá tiempos difíciles. Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanagloriosos, serán soberbios, injuriadores, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Dice este versículo último, sin afecto fraternal, dice, son implacables, calumniadores, intemperantes, salvajes, aborrecedores del bien. Queridos hermanos, pero nosotros realmente tenemos que decir en esta mañana, y diga tú conmigo, Señor, me consagro a ti, quiero ser ese vencedor que tú estás buscando, quiero negar mi vida del alma, Señor, quiero seguirte a ti por donde tú quieras que va, donde tú estás, Señor. Señor, abre mis ojos, ensancha mi corazón, me doy por completo para la edificación de este arca. Señor Jesús, mi familia, mis hijos, mis vecinos. Señor Jesús, ata al enemigo, ponlo boca abajo, enmudécelo. Señor Jesús, oh, venga tu reino aquí a nosotros, Señor, y edifica tu iglesia. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas maravillosos, estoy muy animado, muy alentado a que podamos tomar estas personas como modelo para que nosotros, también Pablo dijo, y yo he quedado como modelo. Cristo realmente dice, porque modelos tenemos muchos modelos a quien seguir. No mire a tu derecha ni a tu izquierda, mira al autor y al consumador de la fe. Gracias, José, y todos los hermanos de Radio Solidaria, las radio oyentes,
Que el Señor os siga bendiciendo y fortaleciendo. Amén, hermano. Gracias, Cristóbal, por este espacio Estudios Vida. Gracias por tu compañía en este viernes. Los oyentes, los que queráis escuchar de nuevo lo que Cristóbal nos ha compartido, poneros en contacto con nosotros a través de WhatsApp o a través de Telegram. Estáis invitados a participar de estos contenidos y de muchos más que vamos a publicar en iVoox, en Spotify y también en la página web de Radio Solidaria. En unos minutos iniciamos la tercera hora de Amigos con Jessica Juez, Carlos Matos, tenemos la compañía de Adolfo Mazariegos en el devocional, tenemos Remar SOS, Gritos del Mundo, a partir de las 11, hora menos en Canarias, y tenemos también en esta mañana Tocina con nosotros. ¿Estás preparado para una buena receta? En unos minutos te la presentamos. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.